Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la tienda de las curiosidades. Soy Pablo Blancas y ya es viernes de miedo, viernes inquietante y de escuchar estas escalofriantes historias que nos van a quitar el sueño. Y quiero agradecer primeramente a todas y todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos y visitar esta tienda que tiene todavía muchísimas historias que contar y muchos artículos que poner a la venta. Vamos con el acostumbrado ritual para iniciar este episodio número 7. Pónganse cómodos, apaguen las luces, cierren muy bien las puertas y las ventanas. ¿Ya revisaron en el armario? Esto es la tienda de las curiosidades. Comenzamos. Bienvenidos a la tienda de las curiosidades, donde existen los más extraños, escabrosos e increíbles objetos, siempre con una historia que contarnos, con un final que desde mi punto de vista es maravilloso. El reto. Dicen que la juventud es la época en la que nuestras emociones, impulsos, deseos y acciones están en nosotros de una manera desmedida, en la que la posición social y el cómo te perciben los demás es lo más importante. A veces hacemos cosas por la aceptación de nuestros semejantes y a veces somos capaces de llegar muy lejos sin medir las consecuencias. Algo muy similar pasó con Luis, un estudiante del último año de preparatoria, quien en la plenitud de su juventud vivió una de las noches más aterradoras de su vida. Aquella mañana, Luis se levantó como de costumbre, se aseó, se puso el uniforme y después de desayunar se dirigió a la escuela. No era raro el no haber visto a su mamá, pues era enfermera en el hospital local y de vez en vez rolaba o cubría turnos. Luis era un estudiante promedio que, si bien no era de excelencia, pasaba sus materias con la frente muy en alto. Sus sueños de ser veterinario lo impulsaban cada día a dar lo mejor de sí. Tenía poco de haberse mudado con su mamá, quien había conseguido un ascenso que le requería hacer un cambio de domicilio, y al no tener más familia que Luis, tomó la decisión de hacer lo mejor para ambos. Con pocos días involucrándose en el ambiente estudiantil de aquella preparatoria, Luis aún no había entablado relaciones sociales más allá de compartir la mesa en el laboratorio o trabajar en equipo en el aula. Y no es que careciera de habilidades sociales o comunicativas, simplemente era un poco tímido en cuanto a acercarse a los demás se refería. Llegó a la escuela. Las miradas incómodas del chico nuevo habían disminuido, pero él prefería mirar hacia el suelo, esperando dejar de ser la novedad. Iba avanzando hacia su salón con las manos en las cintas de la mochila, cuando sin querer su frente se topó con la puerta de un casillero abierto que no había visto por andar inmerso en sus cavilaciones personales. «Oye, ten cuidado», se escuchó desde atrás de la metálica puerta. Luis se disculpó, resistiendo con todas sus ganas el sobarse el golpe que comenzaba a sentirse caliente y a doler. Se disculpó y justo cuando iba a continuar su camino, el chico lo detuvo. «Tú eres el chico nuevo. Me llamo Miguel». Le extendió la mano para saludarlo. Luis se presentó. Miguel cerró el casillero y caminaron por el pasillo.
Una breve plática de presentación que concluyó en una invitación para almorzar. Esta sería una buena oportunidad para entablar relaciones amistosas. A la hora del descanso, Luis se dirigió a la cafetería, se acomodó su rizado cabello con la mano, se acomodó la camisa y después de comprar un sándwich y un jugo, buscó a Miguel, quien estaba en una de las mesas del fondo con otros chicos. Lo invitaron a sentarse. Miguel los presentó: Lucía, María, Jorge, Beto, Emilio y un par de nombres más que no recordó. Se sentó a comer con ellos. Después del bombardeo de preguntas básicas y otras incómodas, la conversación se tornó a un tema más interesante. Lucía, una de las chicas de larga cabellera y ojos cafés, se dirigió a Luis y le preguntó si conocía aquel mito en torno al cementerio local. Todos prestaron mucha atención a la chica, quien empezó a hablar en un tono misterioso. Comenzó a contar que en el panteón local, allá arriba de la pequeña colina detrás del centro comercial, se aparece el fantasma de una mujer, que varios de los residentes que han pasado a deshoras de la noche cerca del camposanto han escuchado los lamentos de una dama y que incluso la han visto a lo lejos merodeando en los alrededores. ¡Buf! Todos se sobresaltaron. Luis escuchó atento, pero incrédulo. Él no caía en ese tipo de historias, no creía en los fantasmas ni en cosas del más allá. Cuando Lucía terminó su relato, todos estaban muy serios. Luis externó su escepticismo. Empezaron a bromear con la historia y a apostar a que ninguno de ellos se atrevería a ir de noche a aquel lugar, y mucho menos pasar una noche. Luis, en su afán de encajar en el grupo, levantó la mano y mencionó lo sencillo que sería pasar una noche en el cementerio, que no veía mayor problema y que había que temerle más a los vivos que a los muertos. Todos lo voltearon a ver con cara de desacuerdo. Nadie estaría tan loco para hacerlo. María entonces retó a Luis a ir en la noche, para honrar las palabras que él decía. Todos lo miraron esperando su respuesta y tras semejante presión social, aceptó. ¿Qué podría pasar? Él no creía en fantasmas. El escenario estaba dispuesto para que Luis cumpliera el reto y demostrarles a los demás que no había nada que temer y de paso formar parte de su grupo. Al día siguiente se hablaría de su hazaña e incluso tal vez dejaría huella en los anales de la escuela como el chico que pasó la noche en el cementerio embrujado. Salir de casa no representaba mayor dificultad. Su mamá cubriría esa semana turnos de noche, así que ese miércoles Luis trasnocharía en el viejo cementerio y ganaría nuevos amigos. La tensión aumentaba y el rumor se corrió muy rápido por toda la escuela. Esa noche, el nuevo pasaría la noche en el panteón para probar que todo lo que se cuenta son solo mentiras. Al atardecer, la mamá de Luis se despidió de él para irse al trabajo. Mientras oscurecía un poco más, Luis se preparó para su bizarra excursión. Metió en la mochila una linterna, una frazada, un pequeño refrigerio y una batería recargada para su celular. Tomó sus llaves y se fue pensando que no había reto más sencillo que ese. Afuera del cementerio se encontró con el grupo de amigos, pues debían asegurarse de que Luis cumpliera su reto a cabalidad.
Entre risas, burlas y una que otra mirada preocupada, Luis entró en el cementerio y para asegurarse de que no saliera, Miguel colocó una cadena en la reja de la entrada, cerrándola con candado. Los muchachos se fueron a prisa, dejando a Luis solo en aquel tétrico lugar. Luis caminó entre las tumbas, alumbrando con la linterna. Mientras avanzaba, iba pensando que todo eso era una tontería. El viento arrastraba las hojas secas de los árboles y movía los arbustos que bordeaban los pasillos principales en un escalofriante concierto de sonidos, pero todos de una fuente razonable. Encontró una banca en una de las callecitas principales, iluminada lánguidamente por una farola encendida. Sacó la frazada y se acomodó la mochila a forma de almohada. Se cubrió medio cuerpo y se puso a ver su celular. De pronto, se escuchó el crujir de unas hojas como si alguien caminara muy cerca de él. Miró alrededor, pero no vio más que la oscuridad del cementerio. Se volvió a concentrar en la pantalla de su teléfono y entonces le pareció escuchar un aullido en la lejanía. Tal vez solo eran perros en las cercanías, pero pronto el aullido se convirtió en un lamento. Se quitó la frazada, sacó la linterna y se sentó en la banca escuchando atentamente. El sonido se hacía cada vez más fuerte, como si se acercara. Se puso en pie y comenzó a buscar con la luz de la lámpara por todo su alrededor. Comenzaba a ponerse nervioso y tratando de controlar sus pensamientos de que todo debía tener una explicación y que los fantasmas no existen. Detrás de él se movieron los arbustos como si algo dentro de ellos los hiciera agitarse bruscamente. Con las manos temblorosas, guardó la frazada y colgándose la mochila, comenzó a caminar sin una dirección en particular, pero sí alejándose de aquel arbusto. Podría haber sido un animal, pensó para tranquilizarse. No se iba a dejar influenciar y mucho menos sugestionarse. Se recargó en el tronco de un árbol. Dio un pequeño salto cuando escuchó el sonido de un búho. Miró hacia arriba y pudo ver ese brillo amarillo en los ojos del ave. Continuó caminando y en algún punto la vegetación del cementerio se hizo más espesa. Ya no se distinguía el camino y solo había lápidas y cruces. Su corazón comenzó a acelerarse. Los arbustos detrás de él en el trayecto se movían como si en cualquier momento fuera a saltar alguna persona o alguna criatura. El lamento seguía en el aire, pero no había podido ver nada, ni siquiera a la mujer que tanto mencionaban. Los ruidos comenzaron a ser más intensos. Luis siguió corriendo. Ya no podía distinguir hacia dónde iba. De pronto sintió un jalón. Cerró los ojos con fuerza. Algo lo estaba deteniendo. El fantasma, pensó, pero no quiso voltear. Para ese momento ya era presa del pánico y empezó a jalonear su mochila. Se escuchaba el lamento, pero no quiso abrir los ojos. De pronto sintió un fuerte dolor en el pecho y entonces obscuridad. Al día siguiente, al despuntar el alba, el grupo de amigos liderado por Miguel fueron al cementerio para ver cómo había pasado la noche Luis y si había logrado ver al fantasma. Quitaron la cadena y abrieron la puerta del panteón. Comenzaron a buscar a Luis.
Llegaron hasta el jardín que separaba el cementerio de la capilla hacia el norte. Ahí, cerca de un árbol, encontraron a Luis. Al principio creyeron que estaba durmiendo, pero al observar con más detenimiento, pudieron percatarse de que en realidad estaba muerto. Luis nunca pensó en documentar su extraña excursión. Según el forense, murió de un paro cardíaco causado por un gran susto. Lo más irónico de esto es que el terror no lo provocó ningún ser sobrenatural. Fue la imaginación de él quien creó todo el escenario. Lo que más sobresalió cuando lo encontraron fue una de las cintas de su mochila. Estaba atorada en una rama del árbol en el que lo encontraron. Y tuvo razón en algo, su historia pasaría a la posteridad. Pero deja que te enseñe este artículo de la tienda. Es una hermosa mochila. Dicen que de un excursionista muy valiente que ya no la va a usar. Nuestra mente a veces es todo un mundo y de verdad que es tan poderosa que puede hacernos ver cosas que pues no pueden o no pueden estar ahí, y nos podemos llegar a sugestionar tanto que no importa cuán escépticos somos, nos podemos ver afectados o influenciados, ¿no?, por el poder de nuestra mente. Ahí está la historia de Luis, que al final pues se dejó influenciar, y bueno, ustedes tomarán sus propias deducciones. Y si tienes una historia que contar, alguna anécdota, experiencia, hecho paranormal, y te gustaría escucharlo en el podcast, no dejes de enviarlo a nuestro tendero al correo eltenderodelascuriosidades@gmail.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, búscanos como Tendero Curiosidades, nuestra fanpage como La Tienda de las Curiosidades y en Instagram como El Tendero de las Curiosidades. Y nos vemos en el próximo capítulo, más bien nos escuchamos en el próximo capítulo con otra aterradora historia aquí en La Tienda de las Curiosidades. Soy Pablo Blancas, feliz viernes, felices pesadillas, hasta la próxima. Gracias por visitar la Tienda de las Curiosidades. Esperamos que tu visita haya sido del mayor agrado y los espero con más historias que les quitarán el sueño. Hasta pronto.